Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 11 de la materia de libros históricos. Hemos llegado ya al libro de segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas tiene bastante, ¿verdad? Bastante de otros libros, bastantes temas referentes a otros libros, como lo es Primero de Reyes y Primero de Crónicas. Entonces, pero también hay detalles, hay capítulos de segundo libro de Crónicas que no están en Reyes ni tampoco en el primer libro de Crónicas. Acá tenemos un cuadrito donde dice temas de los capítulos del segundo libro de Crónicas. Este nos da una idea, un panorama completo acerca de lo que contiene este libro. Dice, habla un poco acerca de Salomón, del capítulo 1 al capítulo 9. Luego vemos que se habla de los reyes. ¿De cuáles reyes? Pues aquí hay reyes de todos, ¿verdad? También hay reyes que eran buenos, hay reyes que eran malos, y creo que tenemos acá una reina también. Se habla de Salomón, como les mencionaba, en los primeros 9 capítulos, y donde está la parte de Salomón pide sabiduría, Salomón edifica el templo, la dedicación del templo, el pacto de Dios con Salomón y la reina de Saba y la muerte de Salomón. Luego de eso se empieza a ver otros detalles, ¿verdad? Reyes como Roboam, Abdías, Asa, Josafat. De Josafat es uno de los capítulos de verdad que no aparece en ningún otro lugar más que en este, ¿verdad? En segundo libro de Crónicas. Victorias sobre Moab, Joram, Ocosías, Atalías, Joás, Amasías, Josías, Acaz, Ezequías celebra la Pascua, Sennacherib, Manasés, Josías y la cautividad de Judá. De eso se habla acá. Veamos que lo que les mencionaba, ¿verdad? En los primeros 9, en los primeros 9 capítulos del segundo libro de Crónicas se habla acerca de Salomón. Y yo creo que es un dato importante, ¿verdad? Que se retome nuevamente, ¿verdad? En segundo de Crónicas, porque ya queda registrado, ¿verdad? Doblemente, y es algo que nos da la evidencia de que sí sucedió, aunque probablemente los detalles aquí sean menores, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos acá que en el segundo libro de Crónicas, si ustedes buscan en su Biblia, dice Salomón pide sabiduría. Y en esta Biblia, quizás creo que en la mayoría de Biblias está buena. Estoy hablando de una Biblia de forma física, ¿verdad? Dice acá, entre paréntesis, después del tema dice Primero de Reyes 3, del 3 al 15. Significa que este tema lo va a encontrar también en esa otra parte de la escritura. Y así tenemos varios capítulos acerca del segundo libro de Crónicas. Por eso no voy a entrar como muy en detalle, porque sería pues repetir un poco la historia, ¿verdad? Luego tenemos acá el capítulo 9, ¿verdad? En el capítulo 10 comienza algo sumamente interesante, de verdad. En el capítulo 10, si nos vamos al capítulo 10 de segundo de Crónicas, vamos a hablar con Roboam, ¿verdad? Y la rebelión de las 10 tribus. Vea que eso lo vemos en el capítulo 10. Esto mismo lo encontramos según la Biblia, ¿verdad? Lo que nos hace referencia a el primer libro de Reyes 12, del 1 al 24. Vea que prácticamente sí vamos a encontrar algunos detalles tal vez que puedan ser mejorados, por así decirlo, es decir, más información, ¿verdad? Así como podemos también encontrar lo mismo. Porque acá dice que un resumen, y es el que tenemos acá en su material, dice: los consejos moderados son los más sabios y mejores. La amabilidad hará lo que no hace la violencia. La mayoría de la gente gusta de ser tratada amablemente. Las buenas palabras cuestan solo un poco de negación de sí mismo, pero consigue grandes cosas. Entonces, busquemos las cosas buenas que serán
nuestras para siempre, y anhelemos la bendición de Dios para nuestra posteridad, con preferencia a la riqueza o al enaltecimiento mundano. ¿Por qué? Porque la verdad que es importante que tomemos en cuenta lo que la palabra dice. Veamos que acá Roboam, en el versículo 16 del capítulo 10, dice: y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros de David? No tenemos herencia en el hijo de David. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Y envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró y, subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Definitivamente que cuando vemos acá que se dan circunstancias bien difíciles, ¿verdad? Porque dice acá que de alguna manera pues Roboam había llegado al pueblo de Israel para que pudieran razonar, ¿verdad? Pero ellos no lo escucharon. Entonces por eso acá dice: los consejos moderados son los más sabios y mejores, y la amabilidad hará que cese la violencia. O sea, Roboam trató de verdad de mejorar las cosas y todo eso. Luego vemos acá en el capítulo 11 del segundo de Crónicas, dice acá prosperidad de Roboam, y justamente esta parte del versículo 5 al versículo 23 no la vamos a encontrar en otra parte de la Biblia más que acá. Entonces por eso es bueno que nos detengamos justamente en estos lugares, ¿verdad? Donde podamos nosotros aprender algo pues que no hemos escuchado en otro. Vea que de los versículos del 1 al 11, acá dice de que unas cuantas buenas palabras podían haber evitado la rebelión de los súbditos de Roboam, pero toda la fuerza de su reinado no pudo traerlos de vuelta. O sea, fue sumamente complicado. Luego, del versículo 13 al 23 dice: cuando los sacerdotes y levitas llegaron a Jerusalén, los siguieron los israelitas devotos y piadosos, los que se propusieron en sus corazones buscar al Señor, Dios de Israel. Dejaron la heredad de sus padres y fueron a Jerusalén para tener un libre acceso al altar de Dios y alejarse de la tentación de adorar becerros. O sea, la gente que de verdad quiso escuchar el consejo y alejarse de esas cosas y buscar de Dios, tal como Roboam se los estaba pidiendo, pues lo hizo. Dice, eso lo vemos en el capítulo 11. Luego veamos el capítulo 12, donde dice: Sisac invade Judá. Eso lo vemos acá. Luego acá esto es en la Biblia, ¿verdad? Aquí en su material habla del castigo de Roboam al abandonar al Señor. Cuando Roboam cobró tanta fuerza como para suponer que no tenía nada que temer de Jeroboam, se despojó de su profesión externa de bondad. Dios trajo rápidamente problemas a Judá para despertar al pueblo al arrepentimiento, antes que endurecieran sus corazones. Definitivamente que esto dice muchísimo, porque si nos damos cuenta, pues a veces tenemos situaciones complicadas en las que Dios nos hace buscarlo a Él, porque no tenemos otra opción, porque Él es el único al que podemos acudir, y saber, ¿verdad?, que Él nos va a ayudar. Y esto es antes de que se endurezcan, dice, sus corazones, porque eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Muchas veces pensamos que Dios es tan malo, ¿verdad?, que Él permite que nos pasen cosas malas, y en realidad no vemos qué es lo que Dios está haciendo, que es formando, ¿verdad?, nuestra vida. Sí, yo creo que el pueblo, pues de alguna manera lo había perdido. Luego en el capítulo 13 vemos a Abías vence a Jeroboam. Jeroboam y su gente merecieron por apostasía e idolatría el severo castigo que se le permitió a Abías ejecutar contra ellos. Vemos esto en el capítulo 13, donde está el reinado de Abías, y eso también está en 1 de Reyes 15, del 1 al 8.
Entonces dice que el versículo 1 dice: a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Dice que acá, el resumen, ¿verdad?, del capítulo 13, Jeroboam escapó de la espada de Abías, pero Dios lo derribó. No hay escape de su espada, ¿verdad? Cuando Dios de verdad quiere, pues, que hagamos un cambio, en realidad eso va a pasar. Dios siempre tiene su mirada puesta en nosotros, ¿verdad? Y pues eso le pasó a él. Luego tenemos el capítulo 14, hablamos de la piedad de Asa, reinado de Asa, que también lo encontramos en Primero de Reyes. En el 15 dice que el pueblo hace un pacto solemne con Dios, y esa fue por unas reformas religiosas del rey Asa, ¿verdad? Veamos que eso lo vemos en el capítulo 15, ¿verdad? Acá en la Biblia. Luego vamos al capítulo 16, dice que acá en su resumen que tienen en el material dice: un profeta del Señor reprendió sencilla y fielmente a Asa por aliarse con Siria. Eso lo vemos en el capítulo 16. Dice acá en la Biblia: alianza de Asa con Ben-Hadad. Y luego nos vamos al capítulo 17, donde aparece acá Josafat. Dice: reinó después de la muerte de Asa, reinó en su lugar a Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Dice: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en la ciudad de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová, este detalle es sumamente importante en la Biblia, estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. En realidad, cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, Él nos bendice. Luego vemos en el capítulo 18 una alianza de Josafat con Acab, ¿verdad? Porque lo vemos acá en el capítulo 18, dice: Micaías profetiza la derrota de Acab. Luego en el 19, Josafat visita su reino. El profeta dice a Josafat que ha hecho muy mal al aliarse con Acab, ¿verdad? Es algo que pues sí se le fue revelado, que él quería hacer las cosas bien, pero de alguna manera, ¿verdad?, creería yo, pero que en su pensamiento pensó que hacer esa alianza pues le iba a ir bien, pero Dios pues le manda a decir que no. Luego el capítulo 20, ¿verdad? Si tenemos aquí el capítulo 20, bueno, el profeta Jehú fue el que amonestó a Josafat. Vemos una victoria sobre Moab y Amón, y dice acá que Josafat menciona el templo como una señal de la presencia favorable de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 20. Luego, en los versículos de 31 al 37, dice: Josafat se mantuvo cerca de la adoración a Dios. Él hizo lo que pudo para mantener cerca a su pueblo, pero después que Dios hizo tan grandes cosas por él, que no solo le dio la victoria, sino riquezas, después de esto fue muy ingrato que él fuera e hiciera alianza con un rey malo. ¿Qué podía esperar sino que Dios se enojara con él? Sin embargo, dice, parece que aceptó la advertencia, porque se negó cuando Ocosías lo presionó posteriormente para que se les uniera. Primero de Reyes 12:49. Eso también lo vemos ahí. Así la alianza quedó rota y la reprensión divina tuvo ese efecto, por lo menos por una temporada. De verdad que escuchar la voz de Dios es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Porque a veces nos dirigimos a hacer cosas que no debemos hacer o que nosotros creemos que son buenas, pues al final no resultan bien. Luego tenemos el capítulo 21, que en la Biblia, ¿verdad?, tenemos aquí que es el reinado de Joram. En el capítulo 22, el reinado de Ocosías. Y aquí en el capítulo 22 también se habla acá en su material acerca de que en el reino de Ocosías también pasó algo como
que apareció también Atalía, ¿verdad? Que ella destruye a la familia real. Dice, el consejo de los impíos destruye a muchas personas jóvenes cuando están saliendo al mundo. Ocosías se entregó a la dirección de hombres malos. Obviamente creo yo que de verdad que cada rey para gobernar tenía su propia forma, ¿verdad?, de hacerlo, pero en este caso pues Ocosías no hizo lo que era correcto. Luego vemos el capítulo 23 con la coronación de Joás y la muerte de Atalía. Eso lo vemos también en Segundo de Reyes 11. El capítulo 24 habla de Joás. Dice que Joás es más celoso que el mismo Joiada en cuanto a la reparación del templo. Es más fácil edificar templos que ser templos de Dios para reparar lugares para la adoración pública. Es una buena obra que todos deben fomentar. Se haría más de una buena obra que ahora sin hacer, si hombres activos la promovieran. Y quizás quiero darle énfasis a esta parte donde él sí estaba como preocupado, Joás. Por eso dice, es más fácil edificar templos que ser templos de Dios. Y yo creo que sí es así, definitivamente. Es más fácil levantar un edificio, ¿verdad?, que nosotros ser templos del Señor, porque Él nos pide, de verdad, Él nos pide que no ignoremos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y yo creo que muchas veces se nos olvida. Por eso vale esa expresión que tenemos acá. Dice, luego tenemos en el capítulo 25, estamos hablando del rey Amasías en el 25. El 23 y 24 seguimos con Joás. En el 25 de Amasías dice que Amasías no era enemigo de la religión, sino un amigo frío e indiferente. La obediencia de Amasías al mandato de Dios fue para su honra. La creencia firme en la completa suficiencia de Dios para sostenernos en nuestro deber y compensar toda pérdida y daño que incurramos en su servicio hará muy ligero su yugo y liviana su carga, ¿verdad? Cuando de verdad estamos enfocados en lo que queremos hacer para Dios, pues pase lo que pase, ahí estaremos. Y yo creo que eso es importante para nuestra vida. Muchos reyes, pues, acá nos están enseñando todo eso. Luego nos vamos al capítulo 26, cuando hablamos de Usías. En el capítulo 27 del reinado de Jotam. En el 28, el reinado malo de Acaz en Judá. Dice que Israel ganó esa victoria porque Dios estaba enfadado con Judá y lo hizo vara de su furor. Él les recuerda, dice, sus propios pecados. No conviene a los pecadores ser crueles. El Señor humilló mucho a Judá. Quienes no se humillan bajo la palabra de Dios serán justamente humillados por sus juicios. Es decir, por lo que hagan, o pues definitivamente que dice, suele hallarse que los perversos no tienen afecto real por quienes se rebelan contra ellos, ni les interesa hacer el bien. ¿De quién se habla? Dice, este es el rey Acab, miserable. Son realmente malos y perversos, quienes en lugar de mejorar con sus aflicciones, empeoran. Y yo creo que esta vida, de verdad, o sea, si tenemos aflicciones, es porque Dios quiere mejorarnos, no que empeoremos, porque la verdad que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, somos sus hijos, y Él siempre va a querer eso. Dice acá que pues Acab hizo todo lo contrario. Luego tenemos el capítulo 29, ¿verdad?, de el reinado de Ezequías, que también lo vemos en Segundo de Reyes. Y Ezequías pues fue alguien que nos ha dejado grandes lecciones de vida. En el capítulo 31 dice que Ezequías destruye a la idolatría. Dice que reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Eso lo vemos acá en el capítulo 31. Dice, en todo lo que Ezequías intentó para el servicio de Dios fue fervoroso y decidido en su enfoque y dependencia, siendo consecuentemente prosperado. De verdad que cuando queremos hacer las cosas bien para agradar a Dios,
Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra intención y ve nuestras acciones, porque no solo se tiene que quedar en nuestra mente en acciones, sino que también pensamiento, perdón, sino que tienen que volverse también acciones, ¿verdad? Luego vemos el capítulo 33, donde Dios dejó solo a Ezequías para que esta prueba y su debilidad en ella se pudieran conocer lo que había en su corazón, que él no era tan perfecto en gracia como quería hacerlo. Eso lo vemos en el capítulo 32. Dice, su pecado fue que su corazón se enalteció. Ezequías devolvió mal a Dios por sus favores, haciendo aún de estos favores alimento y combustible de su orgullo. Por eso, pues, la Biblia dice, ¿verdad? También que el que crea estar firme, mire que no caiga, porque tampoco podemos pensar que somos los mejores y que nunca jamás pueda pasarnos algo o pueda haber una debilidad en nosotros. Claro que sí, somos seres humanos. Luego el capítulo 33 y el capítulo 34, que habla del rey Josías, bueno, el reinado de Manasés en el 33, en el 34 el reinado de Josías, que también lo vemos y hablamos un poco en Segundo de Reyes 22. Luego tenemos el capítulo 35, donde Josías celebra la Pascua según la palabra de Dios. Y en el 36 dice, la ruina de Judá y Jerusalén fue gradual. Eso lo vemos en el último capítulo después de la muerte de Josías, que vino un reinado y destronamiento de Joacás, un reinado de Joacín, un reinado de Joaquín, reinado de Sedequías. Hubo una cautividad de Judá que en realidad de alguna manera había tenido reyes buenos y reyes malos. Y creo que Israel no había logrado comprender, ¿verdad?, lo que Dios quería para ellos. Dice que la ruina de Judá y Jerusalén fue gradual. Los métodos que Dios adopta para llamar de regreso a los pecadores por su palabra, por medio de los ministros, por la conciencia, por providencias, son todos ejemplos de su compasión hacia ellos y de su deseo de que ninguno perezca. O sea, Dios trató de verdad de que el pueblo lo buscara, lo siguiera, y creo que ellos al final pues no lograban terminar de comprender. Dios había prometido restaurar a los cautivos y reconstruir Jerusalén al final de 70 años. Y el tiempo fijado, el tiempo de favorecer a Sión, llegó por fin. Antes de cerrar los libros de las crónicas que contienen el fiel registro de los hechos, tenemos que pensar qué desolación introdujo el pecado en el mundo. Y si hasta en la iglesia de Dios, ¿verdad? Temblemos por lo que aquí se narra, aunque en el carácter de algunas pocas almas bondadosas descubramos que el Señor no se queda sin testigos. Siempre habrá alguien que hable de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga.